Hola a todos, hoy es 10 de diciembre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy tenemos muchas actualizaciones importantes, así que nos vamos a dirigir directamente hacia la región de Kursk. En este caso tenemos una pequeña actualización y corrección en el mapa, pero importante también por los intensos combates que se han realizado en este punto. Estamos hablando de Zelyony Shlyakh y Nova Ivanovska. En este caso, el ejército ruso ha avanzado según las mismas afirmaciones del grupo norte del ejército ruso en sus canales oficiales de Telegram. Ellos publican esta información. Recordemos que cuando cayó Plejava en el control del ejército ruso, los primeros en publicar esta información fueron las fuentes oficiales del grupo norte del ejército ruso. Estas son las imágenes que veíamos para el día de ayer, y para el día de hoy también tenemos un comunicado de este mismo tipo del grupo norte del ejército ruso capturando completamente Nova Ivanovska. Esto es importante porque se han realizado combates. Ellos afirman haber destruido una gran cantidad de personal ucraniano, más de 1000 soldados. Estos números no son muy de confiar de parte de estas fuentes. En general, tanto los ucranianos como los rusos inflan los números de pérdidas de sus enemigos, pero sí hemos tenido muchos ataques en esta región, así que los combates han sido bastante intensos en este punto y por ahora tenemos esta información. Faltan las confirmaciones, no hay geolocalizaciones, no hay imágenes, pero el mapa ya ha sido actualizado. Nos vamos un poco hacia el sur, tenemos ataques del ejército ucraniano sobre los movimientos y las posiciones del ejército ruso en la cercanía de Nizhny Klim, donde hemos visto el ejército ucraniano ha realizado varios contraataques y probablemente ha capturado nuevamente Darino. En estas imágenes podemos ver justamente los ataques del ejército ucraniano sobre distintos objetivos, algunos vehículos que incluso ya han sido destruidos, otros que han sido inutilizados y detenidos justamente en estas operaciones. Si nos vamos un poco más hacia el sur, tenemos algunas actualizaciones importantes en la cercanía de Plieja, porque se entiende que el ejército ruso habría avanzado hacia el otro lado de la frontera ucraniana. En este punto, según las actualizaciones de mapeadores pro-ucranianos como Deep State, el ejército ruso se habría movido probablemente para flanquear las posiciones ucranianas defensivas en Guyeva, que recordemos desde el día de ayer tenemos reportes que el ejército ruso está realizando un asalto hacia estas posiciones. Por ahora no hay imágenes, solo son las actualizaciones de los mapeadores pro-ucranianos en este punto, y tenemos algunos ataques del ejército ucraniano que se entiende son de hace aproximadamente 3 días, confirmando justamente los movimientos y la presencia del ejército ruso en Plejava, como vemos en estas imágenes. Un vehículo ligero del ejército ruso que se estaría moviendo para realizar un desembarco, una rotación en las posiciones de las líneas de árboles, ha sido atacado por un dron probablemente dañado, y algunas unidades del ejército ruso han sido afectadas con este ataque. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos algunas actualizaciones en el norte de Kupiansk, ataques de drones del ejército ucraniano sobre posiciones rusas, imágenes que se reconocen son de hace aproximadamente 3 días, donde vemos al ejército ruso en algunas posiciones hacia el norte de Kupiansk, y los ucranianos, descubriendo este movimiento, lo atacan. Aquí está justamente el dron y después vamos a ver la explosión en contra de esta unidad del ejército ruso. Nos vamos ahora más hacia el sur, no tenemos actualizaciones en toda esta región, incluso después de Siversk tampoco hay actualizaciones relevantes. Llegando a Chazov Yar no hemos tenido modificaciones en el mapa después de las actualizaciones y el análisis que realizamos para el día de ayer en esta región. Y llegando directamente hacia Taresk tenemos algunas actualizaciones, principalmente en la región de Novgarovka. En este caso tenemos geolocalizaciones de la presencia del ejército ruso muy cerca de Leonidovka. El ejército ruso ha seguido avanzando y tomando posiciones hacia el norte, mientras los ucranianos tratan de defenderse de estos avances y ralentizar los movimientos del ejército ruso con ataques de drones en contra de todas estas unidades. Fuertes imágenes que podemos ver en esta región. También tenemos un paneo de lo que sería la situación dentro de Taresk, la condición de los edificios y
los ataques que se estarían realizando hacia algunas posiciones ucranianas, confirmando que los combates aquí han sido muy intensos. La destrucción ha sido generalizada básicamente en todos los edificios de esta ciudad. Hay consecuencias de los enfrentamientos entre el ejército ruso y el ejército ucraniano, y hay que aclarar que no solamente es el ejército ruso el que destruye los edificios, sino también hemos visto muy claramente a los ucranianos minando los edificios con un método un poco distinto, o tal vez un método que también usan los rusos, pero eso sí, sin aviación, destruyendo una gran cantidad de edificios, impidiendo de esta forma que caigan en el control del ejército ruso. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos muchas actualizaciones y la parte central de este reporte va a ser la región de Pakrovsk, de la que ya hablamos para el día de ayer. Aunque aquí faltan algunas áreas, vamos a hacer varios contrastes con mapeadores pro-ucranianos y mapeadores independientes y mapeadores prorrusos. Este es el panorama para el día de ayer. Y para el día de hoy tenemos una gran expansión del control del ejército ruso, que vino de la mano de muchas actualizaciones de todos los mapeadores que tenemos en esta región. Mapeadores independientes como Surya Maps, mapeadores prorrusos, mapeadores pro-ucranianos. Y antes de ir hacia las actualizaciones de los distintos mapeadores, tenemos un reporte del Ministerio de Defensa del completo control de Zhovtai. Como parte de los combates que se han realizado en esta área, para el día de hoy el Ministerio de Defensa ha confirmado la completa captura y control sobre Zhovtai. Esta pequeña villa que nosotros ya conocíamos había sido capturada por el ejército ruso. Para el día de hoy ha sido completamente confirmada por el Ministerio de Defensa. En estas imágenes vemos todas las operaciones, algunos extractos de las operaciones que se han realizado en este punto para capturar todas estas áreas. Moviéndonos un poco más hacia el norte, tenemos geolocalizaciones de lo que ya habíamos hablado, de lo que aquí anticipamos la completa captura de Troitskae, Novatroitskae por parte del ejército ruso, y tenemos en este caso geolocalizaciones, ataques de drones ucranianos, el batallón Escalá en contra de las posiciones y los movimientos del ejército ruso, combates muy cercanos, como podemos ver en estas imágenes, explosiones en contra de las unidades del ejército ruso que van avanzando. Fuertes imágenes evidentemente de los resultados de estos combates entre el ejército ruso y el ejército ucraniano, que todas estas imágenes las podemos ver y las voy a republicar en nuestro canal de Telegram. Recuerden que el link está en la descripción del video. Esta información ha sido geolocalizada en estos dos puntos. Podemos entender que toda Novatroitska está en el control del ejército ruso para el día de hoy, y también actualizaciones muy importantes vienen desde la parte norte, porque toda Shevchenka también estaría en el completo control del ejército ruso, a pesar de que en nuestro mapa de referencia no esté presentado de esta forma. Una gran cantidad de mapeadores que ya vamos a analizar han actualizado estas zonas, y también hay que recordar que tenemos reportes del ejército ruso llegando hacia todas estas áreas, conectando Lisovka con Dachna y también con Novy Trut. Aproximadamente este sería el panorama para las fuerzas ucranianas para el día de hoy. Y nos vamos ahora hacia el mapa de Deep State, los mapeadores aliados al Estado ucraniano. Como vemos, esta es la actualización para el día de ayer, y para el día de hoy toda esta región queda en el completo control del ejército ruso. Toda Novatroitska capturada, toda Shevchenka capturada, y también proyecciones de movimiento del ejército ruso en distintas direcciones, pero principalmente los movimientos del ejército ruso dibujan esta dirección. Claramente hay presión en todos los sentidos, pero este es el vector principal de movimiento del ejército ruso. Si nos acercamos un poco al detalle, también el ejército ruso estaría muy cerca de capturar completamente esta villa denominada Nova Alienovka, con movimientos desde Pushkina y también desde el norte, desde sus posiciones ya aseguradas completamente en Novatroitskae. Así que muy probablemente el ejército ruso se va a mover de esta forma, desde estos dos puntos, y capturar así esta intersección importante de vías que le va a permitir seguir sus movimientos hacia el sur y también hacia el oeste.
Nos movemos ahora hacia el mapa de Calibrated y es importante tener en cuenta las actualizaciones de este mapeador independiente que casi siempre tiene la actualización más reciente y información un poco más avanzada con respecto de los otros mapeadores. En este caso él dibuja esta sección en amarillo como lo más reciente de todo el control del ejército ruso. También en verde tenemos a Shevchenka. Estos campos son importantes que ya han sido capturados por el ejército ruso y no solo Novatroitska, y por eso me gustan los detalles que presentan este mapeador, es que los rusos se han movido por el río Salona hacia el noroeste y han llegado aproximadamente hacia este punto. También han cruzado completamente esta vía hacia la izquierda y han capturado todas estas líneas de árboles, como podemos ver en esta zona verde que está señalada en el control del ejército ruso. Continúan los movimientos del ejército ruso en el sur de Pakrovsk, aproximadamente según las actualizaciones de Calibrated. El ejército ruso ya habría llegado aproximadamente hasta este punto y es por eso que quiero hacer el énfasis en esta información, porque hacia esta dirección están las vías del tren y también una carretera muy importante, pero eso está un poco más hacia el norte, llegando hacia Udachne. Podríamos decir que es el objetivo del ejército ruso, pero confirma nuestros análisis y nuestras predicciones, especulaciones de que el ejército ruso va a cruzar toda esta región para cortar esta vía, tanto la vía férrea como la autopista T-046 que se dirigen directamente hacia la parte oeste de Pakrovsk. Incluso en Pakrovsk también tenemos ataques de drones del ejército ruso. En estas imágenes podemos ver a los operadores del escuadrón Sudaplatov atacando distintos objetivos y movimientos del ejército ucraniano por todas estas vías que claramente debilitan las defensas ucranianas e impiden asimismo las rotaciones y el reabastecimiento hacia las posiciones donde el ejército ruso ha estado presionando. Incluso ataques a sistemas de artillería y vehículos también en esta vía, la M30 que sale del sur de Pakrovsk y se dirige hacia las posiciones donde ya está el ejército ruso. Como parte de este mismo compilado tenemos imágenes en este sentido. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos ya algunas actualizaciones en nuestro mapa de referencia del bolsillo entre Stary Tierney y Sonsovka, que nosotros ya sabemos está completamente cerrado. Para entender un poco más esta situación, nos movemos hacia el mapa de Deep State y en este caso podemos ver que ellos dibujan una gran zona gris en algo que nosotros conocemos de antemano. Ya está completamente cerrado por el ejército ruso, como se manifiesta precisamente en el mapeador independiente de Calibrated que tenemos en este lugar. Volviendo a nuestro mapa de referencia, también tenemos una expansión del control del ejército ruso en Stary Tierney. Recordemos que Calibrated, que es un mapeador con información un poco más avanzada, nos reporta que el ejército ruso ya se ha movido hacia esta zona, hacia el sur de Tierney. Y para el día de hoy tenemos imágenes muy importantes en Kurajao porque habría sido izada una bandera del ejército ruso en los edificios hacia el norte de esta misma villa. En este caso tenemos aquí la bandera del ejército ruso establecida por algunos soldados. Vemos justamente aquí está el soldado, no es simplemente un dron que ha arrojado la bandera hacia este punto y es importante recordar nuestra regla al respecto de la nieve. Podemos ver que en este punto no hay nieve, en este video no hay nieve, lo que quiere decir que no es un video tan reciente como las últimas imágenes que hemos estado recibiendo en este punto. Se confirma completamente la captura del ejército ruso aquí en la parte norte y central de Kurajava. También tenemos varias imágenes de lo que serían los movimientos del ejército ruso, incluso cruzando ya algunos de estos pasos que han sido atacados por el ejército ruso con anterioridad. Esto sería un centro de control. Cuando hablamos de un centro de operaciones, un centro de control, estamos hablando de esto, donde los operadores de drones en tiempo real están publicando las imágenes mientras los comandantes toman las decisiones al respecto de los movimientos en todas las áreas de combate. Hay varios televisores donde se está transmitiendo en vivo desde distintos drones las imágenes necesarias para realizar y para coordinar, mucho más importante, las operaciones.
También tenemos entendido que el ejército ruso ha avanzado en algunos edificios, información que hemos compartido directamente en nuestro canal de Telegram, capturando completamente esta zona. Podríamos decir que los ucranianos se han ido retirando, incluso también tenemos algunas informaciones que llegaron en la mañana del día de hoy de que los ucranianos han evacuado completamente la ciudad y solo han quedado unas cuantas posiciones de tiro para no permitir un avance extremadamente acelerado del ejército ruso dentro de Kurahov, pero muy probablemente antes de que finalice este año, tal vez la siguiente semana, vamos a tener casi que el 90% de Kurahov en el control del ejército ruso y esto es muy importante. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur porque tenemos información que justamente había sido publicada por Calibrated para el día de ayer y es por eso que es importante tener en cuenta las actualizaciones de este mapeador. Recordemos que para el día de ayer habíamos dibujado básicamente al ejército ruso controlando completamente toda esta fortificación y para el día de hoy son cada vez más y más fuentes, algunas fuentes prorrusas que confirman que el ejército ruso ha capturado esta sección que es fundamental porque aquí está justamente la fortificación como la veíamos en las actualizaciones de Calibrated. Este es el mapa de Calibrated. Para el día de ayer estábamos evidenciando estos movimientos y ya para el día de hoy tenemos confirmaciones de que el ejército ruso ha capturado toda esta gran fortificación. Estas son las actualizaciones al respecto, a pesar de que no tenemos imágenes en esta sección confirmando con geolocalizaciones las posiciones del ejército ruso. Si nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos más actualizaciones y geolocalizaciones del ejército ruso dentro de Uspienovka. En este video podemos ver los movimientos de los convoys blindados del ejército ruso, las columnas blindadas que están avanzando hacia Uspienovka bajo el fuego de la artillería ucraniana, también bajo el fuego de los drones. Evidentemente, los rusos se mueven por todos estos campos. A pesar de que están siendo impactados estos vehículos, no se detiene el movimiento y finalmente son geolocalizados estos vehículos muy cerca de Uspienovka, que es justamente esta área que podemos ver en este lugar. Todo esto es Uspienovka. Vemos la caída de los ataques de la artillería y a pesar de eso, los dos vehículos que iniciaron el movimiento siguen avanzando a pesar de que incluso ya han sido impactados por algunos drones en todo este recorrido. Finalmente, en esta parte, los vehículos siguen disparando en contra de las posiciones ucranianas y el vehículo se detiene. Si nosotros nos vamos al mapa, aproximadamente esta fue la perspectiva del video y de esta forma los vehículos iban cruzando los campos hasta aproximadamente este punto. Aquí fue el último punto de la geolocalización donde culmina el video. Volvemos a nuestra perspectiva habitual. También tenemos actualizaciones y ataques de drones del ejército ucraniano. Imágenes que se reconocen son de hace aproximadamente 4 días, donde el ejército ucraniano estaría atacando posiciones del ejército ruso dentro de Uspienovka en los edificios. Y un poco más adelante también tenemos imágenes muy fuertes de los ataques de drones del ejército ucraniano en contra de las unidades de asalto del ejército ruso en Uspienovka. Un poco más adelante de las geolocalizaciones que ya teníamos, imágenes bastante fuertes de las consecuencias de todos estos combates. No ha sido fácil para el ejército ruso avanzar en esta zona y como resultado de todos estos combates la defensa ucraniana ha sido completamente vencida y ahora los rusos podemos decir tienen control físico de la calle Dronova en Uspienovka, cerrando completamente este bolsillo que según algunos mapeadores, como recordamos Calibrated, ya está en el completo control del ejército ruso. Paulatinamente vamos a tener más de esta información donde distintos mapeadores nos actualicen una región tras otra hasta que finalmente vamos a tener ya la completa nivelación del frente por este punto. Continuamos en la cercanía de esta región. Ha sido confirmada la presencia del ejército ruso en Konstantinopolsk, que tenemos ataques de artillería del ejército ucraniano sobre las posiciones del ejército ruso que confirman justamente esta presencia. Más columnas blindadas de 5 vehículos se pueden contar en estas imágenes avanzando y tomando posiciones sobre los puntos que controlaban antiguamente el ejército ucraniano.
tenemos todas estas imágenes donde vemos los movimientos del ejército ruso y al mismo tiempo también los ataques del ejército ucraniano tratando de contrarrestar estos movimientos, pero que no han sido fructíferos. Ha sido geolocalizado este punto en el control del ejército ruso y basados en estas imágenes se puede actualizar completamente toda esta región y como incluso algunos mapeadores lo reconocen, toda Konstantinopolsk estaría en el control del ejército ruso para tener un mayor entendimiento y adelantarnos un poco a todos los hechos y las actualizaciones que vamos a tener. El ejército ruso ya ha capturado completamente Konstantinopolsk, así como ya también ha capturado completamente Sujiyal, y estos campos, como vemos también para el día de hoy, han sido actualizados, van a ser paulatinamente cerrados en el control del ejército ruso que se acerca y quiere cruzar hacia Yantarnae. Alrededor de todos estos campos, como teníamos para el día de ayer, tenemos más ataques de drones del ejército ruso y recordemos que también el ejército ruso se ha movido por la ribera izquierda del río Sujiyal hacia el norte. Más ataques de drones del ejército ruso sobre distintas posiciones y vehículos del ejército ucraniano han sido reportados también para el día de hoy, lo que indica que la presión es continua en todas estas áreas por parte del ejército ruso, tratando de retirar las posiciones ucranianas y ellos poder avanzar de forma terrestre. Después de los ataques de drones y de los ataques de artillería, siempre tenemos los movimientos y los ataques terrestres de los vehículos y las columnas blindadas que hemos visto ya en varias direcciones en todo este gran bolsillo. Nos movemos ahora hacia Velika Novasiolkovka. No hay actualizaciones relevantes en este punto. Se sabe que los combates son intensos y que los ucranianos están todavía bloqueados desde el norte. Recordemos también que los ucranianos hicieron contraataques al norte de Razdolnae, pero por ahora no ha habido más información al respecto. Tuvimos geolocalizaciones del ejército ucraniano muy en el norte de Razdolnae tomando algunas posiciones, pero no ha habido más publicaciones al respecto ni de parte de las fuentes prorrusas ni de parte de las fuentes pro-ucranianas. Nos movemos ahora hacia Rabotino. Tenemos una pequeña corrección en el mapa de Rabotino hacia el norte. El ejército ruso habría tomado posiciones un poco más en las trincheras y en los campos hacia el norte, como vemos en estas imágenes. Ataques de drones del ejército ucraniano en contra de las posiciones del ejército ruso, fuertes imágenes claramente y la desesperación que se siente evidentemente en ese momento es lo que podemos ver en este soldado. Vamos ahora hacia la región de Jersón. No tenemos actualizaciones relevantes de toda esta zona y como es algo común ya, ataques de drones de parte y parte, pero sin movimientos ni cambios en la configuración del mapa. Estas son las imágenes en cuestión. Algunos vehículos que se reconoce son del ejército ucraniano siendo atacados por los operadores de drones del ejército ruso. Podemos ver muy claramente una rotación del ejército ucraniano. Desembarca sus unidades en este edificio y después se retira. Después de eso, el ejército ruso ataca con sus operadores de drones esta misma posición, evitando que el ejército ucraniano pueda afianzarse y tomar posiciones defensivas en este terreno. Ha sido un desgaste continuo en toda esta zona. Ambos ejércitos han sacado tropas de la dirección de Jersón y las han llevado hacia otras líneas del frente donde la presión y los combates son mucho más intensos, como en Kursk y como en la región de Pakrovsk y Kurahava, por supuesto. Estas son las actualizaciones para el día de hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante y me ayuda muchísimo. Y hasta luego. Gracias por ver.